Buenos días a todos. Bienvenidos. Nos da gusto que estén aquí. Hemos estado viendo las enseñanzas acerca del fruto del Espíritu. Hace 8 días vimos el fruto del Espíritu, que es el amor. El día de hoy vamos a ver el siguiente fruto. Vamos a ver Gálatas 5, 22 y 23. Volvemos a leer para que no se nos olvide. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El día de hoy vamos a ver el segundo fruto, que es el gozo. Hoy vamos a hablar acerca del gozo que nos es dado por el Espíritu Santo. Fruto del Espíritu, el gozo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 15, 10 y 11. Dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Las palabras de Jesús. Si guardareis mis mandamientos, volvemos a recordar. El requisito es: si guardareis mis mandamientos. ¿Qué pasa si guardamos sus mandamientos? Permanecemos en su amor. Ya vimos que a Jesús le mostramos nuestro amor cuando guardamos sus mandamientos. ¿Sí? Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué nos habla Jesús de guardar los mandamientos? ¿Sí? Porque por medio de los mandamientos nosotros podemos mostrar nuestro amor a Dios, a Jesús. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos en obediencia con Dios, pegados a Jesús, ¿sí?, Él derrama de su Espíritu Santo. Él nos llena de su Espíritu Santo, de su presencia. Él viene y mora en nuestros corazones. Ya lo hablamos la vez pasada, que Dios no habita en templos hechas por manos de hombre. O sea, el templo de Dios ahora somos nosotros, nuestro corazón. Por eso es muy importante que nosotros nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Cuando estamos lejos de Dios, lo que pasa es que nosotros nos alejamos de sus mandamientos y empezamos a transgredir los mandamientos de Dios. Eso es el pecado, porque el pecado es transgresión a la ley de Dios, violación a la ley de Dios. Y entonces, cuando estamos violando la ley de Dios,
pues nos hacemos transgresores, somos violadores de la ley de Dios, somos enemigos de Dios, ¿sí? Cuando nosotros nos arrepentimos, dejamos de hacer lo malo, ¿sí? Aprendemos a hacer lo bueno. Por medio de los mandamientos de Dios, hacemos la voluntad de Dios. Cuando tú obedeces los mandamientos de Dios, empiezas a obedecer a Dios, a hacer lo que Dios le agrada, ¿sí? Y cuando Dios te perdona, te sella con su Espíritu Santo. Te da su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando te perdona, te limpia con su sangre, ¿sí? Te inscribe en el libro de la vida, te adopta como hijo y te sella con su Espíritu Santo. Pone su Espíritu Santo en tu corazón. Y el Espíritu Santo entonces mora dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y Él nos guía a toda verdad. Y Él nos redarguye. Él nos instruye, Él nos corrige, Él nos consuela, ¿sí? Para eso nos da su Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Para el gozo que nos da su Espíritu Santo, esté en nuestras vidas. Que aunque tengamos aflicción, tenemos ese gozo. Aunque tengamos problemas, ese gozo no se acaba, ¿sí? Cuando tenemos problemas, nos ponemos a alabar a Dios, ¿sí? Porque ese gozo no es un gozo que nosotros queramos sentir, es un gozo que Dios pone en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Antes de Jesús hay tristeza, hay soledad, hay amargura, hay odios, hay rencores, o sea, el pecado, el egoísmo. Cuando viene Jesús y nos limpia por dentro, ¿sí? Y tenemos su Espíritu Santo, entonces ahora tenemos gozo, mucho gozo. Y la gente nos explica, oye, este está pasando por esto, y lo veo sonriente. No es que no tengamos problemas. El cristiano también tiene problemas, y tiene aflicciones, y tiene angustias, pero dentro de todo eso, tenemos el gozo que Dios nos da, que el Espíritu Santo nos da, ¿sí? Y nuestro gozo se cumple. Ahora estamos gozosos porque Dios nos perdonó, porque Dios nos salvó de la ira venidera, porque Dios nos hizo sus hijos. Ahora somos hijos de Dios. Cuando tú ya te arrepentiste y Dios te perdona, ahora ya eres hijo de Dios. Ahora sí ya puedes llamarle Padre por el Espíritu Santo que nos dio, podemos llamarle Padre. Y nuestro gozo se cumple. Juan 16:20, del 20 al 24, vamos a leer. Dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, ¿sí? Nosotros, cuando el Espíritu Santo vino y nos convenció de pecado,
entramos en una tristeza de saber que estaba muy mal con Dios, de saber que habíamos ofendido a Dios, de saber que le habíamos fallado a Dios, ¿sí? Y cuando Dios nos perdonó, fue porque tuvimos que voltear nuestros ojos y mirar a Jesús en la cruz. Porque para que nosotros fuéramos perdonados, Jesús tuvo que haber derramado su sangre en la cruz, dado su vida en la cruz, ¿sí? Y hubo tristeza, hubo mucha tristeza porque vimos que fuimos culpables de que Jesús hubiera pasado por esa situación tan terrible, ¿sí? Y hubo mucha tristeza. Imagínate ver a Jesús clavado en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, por nuestra culpa, por nuestros pecados, para que nuestros pecados hubieran sido perdonados. De cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿Sabes quién fue el que más se alegró cuando Jesús estaba muriendo en la cruz? Satanás, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Jesús. Se alegró porque dijo: ya acabé con el Hijo de Dios, ya está ahí muerto. Y el mundo se alegró porque el mundo pidió que lo crucificaran. La gente que él había sanado, la gente que él había alimentado, la gente que él había amado, era esa multitud que pedía a Pilatos: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! El mundo se alegró. Y nosotros vimos todo eso y vino una tristeza a nosotros. Dice: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Sabes? Bueno, vamos a seguir leyendo. 21. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, ¿sí? La mujer cuando da a luz tiene dolor. Y es cierto, las mujeres que están aquí, que han dado a luz, pueden testificar el dolor tan inmenso que sienten, el dolor tan grande, ¿sí? Cuando están dando a luz. Es un dolor muy, muy intenso. Pero cuando ya tienen al bebé en sus brazos, todo eso se les olvida. El dolor ya ni les importa si aún están sintiendo dolor, o ya no está en sus mentes ese dolor, sino ahora el amor de ver a su bebé, de sentir a ese niñito o esa niñita en sus brazos, ese cuerpecito que acaba de nacer, ¿sí? Dice: ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Sabes? Cuando Jesús estaba en esa cruz agonizando, sabía que cuando Él diera su vida, iba a dar vida a muchos. Si Él cumplía hasta la muerte, y muerte de cruz,
nos iba a dar vida a nosotros, nos iba a dar la oportunidad, ¿sí?, de tener el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados, y Él iba a pagar con su muerte nuestra vida. En Jesús había el dolor físico, la angustia, el quebranto de sentir el dolor en su cuerpo, pero ¿sabes? Él tenía el gozo de que por su muerte muchos íbamos a tener vida, muchos íbamos a tener vida. Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Dios me mostraba en la Escritura que Jesús sí había muerto. Comprobado científicamente que Jesús sí había muerto. Pero ¿sabes? Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó al tercer día. Y yo casi brincaba de mi silla cuando estaba escuchando. Aquel que murió por mí, aquel que dio su vida por mis pecados, no se había quedado en la tumba, estaba vivo, había resucitado. ¿Sabes el gozo que sentí? Imagínate verlo muerto por mi culpa y después verlo resucitar, verlo como se acercó a los discípulos, los buscó, estuvo con ellos, comió con ellos. Fue una alegría inmensa, una alegría enorme. El gozo del Espíritu vino a mi vida. Tenía un Dios que había dado su vida por mí, pero que no se había quedado en la tumba, que había resucitado y que estaba en su reino, con gran gloria. Y ahora hasta había gozo en los cielos, porque un pecador se arrepintió. Así cuando alguien se arrepiente, hay gozo en los cielos. Hay gozo en los cielos. Nuestro gozo se ve cumplido, porque ahora ya no somos enemigos de Dios, porque ahora somos hijos de Dios. Luego, cuando alguien te ve con una Biblia, se acerca, a lo mejor el drogadicto, o a lo mejor el adúltero, y te saluda y te dice: hermano, ¿perdón? Hermano, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya te perdonó Dios? ¿Sabes? Para que sea tu hermano, también tiene que ser hijo de Dios, ¿no? Hijo del mismo Padre. Cuando nosotros no nos hemos arrepentido y no hemos recibido el perdón de Dios, no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Cuando Dios nos perdona es cuando nos adopta como hijos.
entonces podemos sentirnos gozosos, contentos, felices, muy felices, porque ahora somos hijos de Dios, porque ahora podemos acercarnos a Dios, porque ahora Dios mora en nuestro corazón. Cuánta razón tenía mi madre cuando me decía: hijo, ahora no necesitas a Dios, pero va a llegar un día en que lo vas a necesitar. Ese día, acuérdate que puede estar más lejos una pestaña de tus ojos que Dios de tu vida. Pues sí, la pestaña está en tu ojo, pero fuera de ti, ¿sí? Y Dios está dentro. Dios está en nuestro corazón. Eso es muy hermoso. Dice: y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Ese gozo que Dios te pone en el corazón, ese gozo que es un fruto del Espíritu, que es un fruto de Dios cuando viene a morar en tu corazón, ¿sí? La semana pasada veíamos el amor, hoy vemos que está el amor y también está el gozo. Dice versículo 23: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Sí? Cuando ya somos hijos de Dios, cuando ya nos selló con su Espíritu Santo, cuando ya somos de Él, dice que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Sí? ¿El que sigue? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué le podremos pedir a Dios? ¿Una casa? ¿Un carro? Todo lo material se acaba. Hace 8 días el carro de los hermanos quedó pérdida total, o si lo pudieron recuperar. Pérdida total. Una camionetita que con mucho sacrificio, mucho esfuerzo habían adquirido, y en un accidente los chocaron. Pérdida total. Dinero. Mucha gente está angustiada y con muchos temores por el dinero que tienen, porque saben que de un momento a otro los pueden secuestrar. Así es de qué nos serviría el dinero. Pues es útil, pero cuando ya lo tienes, dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Saben qué le podemos pedir? Señor, danos más de ti, llénanos de tu Espíritu, danos más de tu presencia, danos más de tu poder, que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas.
Y tú que no te has arrepentido, Señor, dame de tu Espíritu Santo para que venga y me convenza de pecado, porque hasta ahora no he visto la gravedad de lo que yo he hecho con mi vida. Señor, háblame, quebranta mi corazón, que yo me vuelva a ti, Señor. Ya no quiero estar igual, quiero estar cerca de ti, quiero ser tu hijo, tu hija. Ayúdame, Señor. No quiero ser una persona religiosa, porque la religión no llena, la religión no sacia, y la religión al final de nuestras vidas nos va a llevar directo al infierno, engañados de que estábamos en un grupo, de que cantábamos y alabábamos y orábamos y leíamos la Biblia y predicábamos, pero no teníamos el sello, no teníamos el Espíritu Santo, no habíamos nacido de nuevo, no habían sido perdonados nuestros pecados. Por ahí el pastor nos dijo: usted acepte a Cristo, mi hermano, y ya es salvo. Y una vez salvo, siempre salvo. No se preocupe, haga lo que haga. Cristo ya pagó por sus pecados pasados, presentes y futuros. Y no la creímos. Y la Biblia que cargábamos, no la escudriñamos. Y nos fuimos con el engaño. Y cuando ya estábamos en nuestro lecho de muerte, ya no hubo vuelta atrás. Nos fuimos con el engaño. El pastor tuvo cierta culpa, pero nosotros somos más culpables porque teníamos la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y nada más la paseamos de aquí para allá y de allá para acá. Y la presumíamos, sacábamos nuestra Biblia con forro de piel, con concordancia, a colores, pero no la escudriñamos. Y nos engañamos a nosotros mismos y terminamos nuestro destino eterno lejos de Jesús, lejos de Cristo, lejos de Dios. Nos decía Jesús: estas cosas os he hablado para que tengáis paz, para que tengáis gozo. Estas cosas nos habla Jesús para que nosotros podamos ir por el camino correcto, buscar a Jesús, buscar a tener a Jesús en nuestras vidas, no el conocimiento, no el grupo, no a los hermanos. Los hermanos son lindos, pero no son Jesús. Y Jesús quiere que permanezcamos en Él, que seamos parte de Él, que nosotros y Él seamos uno, así como Él es uno con el Padre. Así Jesús quiere que seamos uno con Él. ¿De qué nos sirve venir y cantar y alabar y nos vamos sin Jesús? Estas cosas os he hablado para que tengáis mi gozo, para que en tu vida tengas ese gozo que da en la presencia del Espíritu Santo. Que aunque no digas soy cristiano, la gente ve la diferencia. Veo a los hermanos bien tranquilos y no están afligidos. Mi carro, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora dónde me voy a mover? ¿No? Están bien contentos.
Porque tienen el gozo del Espíritu. Porque no tienen el gozo que da el mundo, porque el gozo que da el mundo es de un momentito. Pero el gozo que Dios da es por siempre, es por todos los días. Vamos a ver este libro de los Hechos. Nos habla mucho del Espíritu Santo y podemos ver a un Dios que actúa, que habla, que dirige en la persona del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo como una persona, dicen que es una fuerza activa. Pero si tú escudriñas el libro de los Hechos, vas a conocer al Espíritu Santo como una persona. Entonces nos habla de cuando los discípulos habían visto a Jesús irse, ¿sí?, elevarse y perderse en una nube. Y Él les había dicho que permanecieran juntos hasta que recibieran la llenura del Espíritu. Y estaban en un aposento alto, todos orando, buscando. Quizás estaban tristes, porque se los había dejado su maestro, porque ya no estaba con ellos, aquel que los enseñaba, que los guiaba, que los consolaba, ¿sí? Pero Él prometió que les iba a mandar otro consolador, el Espíritu Santo. Estaban ahí anhelando ese Espíritu Santo. Cuando llegó la llenura del Espíritu Santo en lenguas de fuego, y a todos los llenó, ¿sí? Y empezaron a predicar los discípulos, empezaron a hablar en otros idiomas. Había mucha gente de muchos lugares, porque se habían reunido para una celebración que se estaba efectuando. Venían de muchas partes, de otros pueblos que hablaban otras lenguas, ¿sí? Y cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu, hablaban en lenguas, y cada uno lo entendía, ¿sí? Gente que no tenía mucha preparación, porque eran pescadores, eran gente común, no era gente preparada, los veían hablar. Haz de cuenta que aquí hubiera una persona que habla francés, otra que habla en italiano, otra que habla en portugués, y todos entendieran lo que estaban hablando los discípulos. Y vamos a ver más adelante, dice 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjate, el pueblo veía a estos hombres, a estas mujeres llenos del Espíritu, y no se juntaban ellos por temor, pero los alababan. Decían: estos tienen algo especial, no son como nosotros, son especiales. Dice: mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Fíjate cómo los discípulos estaban llenos del Espíritu, que aún con la sombra pasaba Pedro, y con la sombra que daba en los enfermos
los enfermos sanaban. Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús.
y los pusieron en libertad. Y ellos salieron quejándose por los golpes que les habían dado. No, ¿verdad? Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo dice? Gozosos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Fíjate qué precioso. Estos hombres se levantaron y predicaban el nombre de Jesús, y les prohibieron que predicaran en ese nombre. ¿Y qué hicieron? Se asustaron y se fueron de ahí. No, ¿verdad? Siguieron predicando, siguieron hablando de Jesús, siguieron predicándole a la gente. Los metieron a la cárcel y de ahí los sacó Dios. Mandó un ángel para que los sacara, para que siguieran predicando. ¿Y dónde los encontraron los alguaciles? Predicando en el templo, ¿sí? Y los llevaron otra vez al concilio, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Los azotaron, los golpearon. No dice aquí, pero acostumbraban dar latigazos. 40 azotes menos 1. 39 azotes. Los azotaron. ¿Y cómo salieron los apóstoles de ahí? Gozosos. ¿Y dejaron de predicar a Jesús? Siguieron predicando el nombre de Jesús. Fíjate cómo desde el principio el diablo no quiere que se predique a Jesús. ¿Qué les prohibieron? Predicar el nombre. ¿Qué nombre? El de Jesús. ¿Sí? Desde el inicio el diablo se opone a Jesús. El diablo quiere borrar el nombre de Jesús. Y mucha gente, no te imaginas cuánta cantidad de gente está tratando de borrar el nombre de Jesús de la Biblia, de la historia. Organizaciones completas de miles de personas que se congregan ahí quieren quitar el nombre de Jesús. Hemos mencionado a los testigos de Jehová que quieren quitar, que le han quitado a su Biblia todas las partes donde habla de la divinidad de Jesús, donde dice que Jesús es Dios. Se lo han quitado. La Biblia de los testigos de Jehová está adulterada. La Biblia de los testigos de Jehová le han quitado todas las partes donde habla de la divinidad de Jesús. Y como no creen en Jesús, entonces no creen que haya un infierno, porque Jesús fue el que nos habló acerca del infierno, el que más habló acerca del fuego eterno. No creen que en el Espíritu Santo, y lo más que Jesús nos ha hablado es el Espíritu Santo. Entonces, esta secta quiere borrar el nombre de Jesús. Y no son los únicos. Los mormones, que en sus iglesias dice la iglesia de Jesucristo, así dice, la iglesia de Jesucristo. Son falsos, son mentirosos, son engañadores, porque si no creen en Jesús, que le pongan la iglesia de José Smith. ¿Cierto o falso? Porque le ponen la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los que han sido lavados, de los que han sido perdonados, de los que están llenos del Espíritu. ¿No es cierto?
La iglesia de Joseph Smith, donde se congregan los pecadores, ¿sí?, de los últimos días. Así debería de llamarse. Y no la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Porque no creen en Jesús, porque cargan una Biblia como la de nosotros, Reina Valera, la traducción más cercana a los originales. Y a pesar de que cargan su Biblia, ¿sabes qué? Nada más la traen de contrapeso, porque pegado a la Biblia traen el libro del Mormón, y no te sacan la Biblia, te sacan el libro del Mormón. Esto nada más es para atraer a la gente y engañarla, para que digamos, ah, sí, mira, sí creen en el Dios de la Biblia, traen su Biblia, la traen para engañar a la gente. Entonces vemos cómo desde el inicio, desde los primeros discípulos que se levantaron a predicar, se les prohibía hablar del nombre. Les prohibimos que hablen en ese nombre. Los azotaban, los metían a la cárcel, y los apóstoles, los discípulos, ¿qué hacían? Seguían predicando. Se escondían, iban a los lugares públicos, a las sinagogas, y ahí les predicaban. ¿Y cómo estaban? Después de haber sido azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Jesús. ¿Sí? Durante la historia ha habido muchos que han padecido por causa del nombre. Hay muchos que han ofrendado sus vidas por causa del nombre de Jesús. ¿Sabes que en el Coliseo romano, los cristianos que llevaban a la prisión, los usaban para diversión? Tenían leones y no les daban de comer. Esos leones estaban furiosos, hambrientos, ¿sí? Y sacaban a los cristianos al Coliseo romano, que estaba lleno de gente que le gustaba ver esos espectáculos. Y cuando ya estaban los cristianos ahí en medio del Coliseo, soltaban a los leones hambrientos. ¿Y sabes cómo morían esos cristianos? No morían llorando, no morían aterrorizados, no decían, ¿por qué no negué mi fe? Yo no hubiera dicho que era cristiano, no hubiera dicho que yo creía en Cristo, mira lo que nos va a pasar, te dije que ya no fuéramos a la reunión. Cuando los metían al Coliseo, se juntaban y se abrazaban y empezaban a cantar: al que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados, a Él sea la gloria. Imagínate, con el gozo puesto delante. Ese gozo era el que Dios les había puesto por medio del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, gozo. Cuando la gente veía a estas personas que morían de tal manera, ¿sabes qué pasaba? La gente se convertía. Decía, si estos
aún en la hora de su muerte, tienen esa paz y ese gozo. Algo debe de haberles dado ese Jesús. Algo que nosotros no tenemos, porque nosotros tenemos terror a la muerte. Porque nosotros no podríamos soportar. Lloraríamos. O sea, ese gozo que ellos tenían, la gente lo veía y decía: yo quiero ser cristiano. Yo quiero tener a Jesús en mi vida. Por el gozo con el que ellos enfrentaban su destino. Y eran despedazados por los leones. Pero morían glorificando el nombre de Jesús, dándole mucha gloria al nombre de Jesús. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. Estaban gozosos porque sabían que Jesús les había prometido vida eterna. No era cualquier cosa. ¿Cuánta gente daría toda su fortuna por un poquito más de vida? Hay quien paga fortuna para que lo metan en los mejores hospitales, para que lo sanen y pueda seguir viviendo, aunque sea otros 15 días. Jesús les prometió la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, dependiendo siempre de Dios, pegados con Dios, pegados con Jesús. ¿Qué más nos dice la Escritura? Hebreos 12:2, el ejemplo de Jesús. Hebreos 12, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Lo que veíamos hace rato. Él estaba gozoso, aunque sentía lo tremendo del castigo. El gozo estaba en él, porque sabía que después de esa muerte había una gran victoria, ¿sí? Ganaba la salvación para los pecadores, la vida eterna para el pecador. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, por cuanto él se ofreció
para salvarnos, Dios lo exaltó a lo sumo. Y ahora su nombre es sobre todo nombre. Y no hay otro nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos más que el nombre de Cristo. Por eso el diablo se opone. Por eso los teólogos quieren quitar a Jesús. Se levanta gente haciendo videos de que Jesús no existió. De que ya encontraron la tumba de Jesús y ahí estaba el cuerpo de Jesús. Eso es mentira. Eso es mentira. La tumba de Jesús es la única tumba que está vacía. ¿Por qué está vacía? Porque Jesús no se quedó ahí. Porque Jesús resucitó al tercer día. Por eso el diablo hace muchas cosas, muchas ideas pone en los hombres ateos o en la gente atea para quitar el nombre de Cristo, para que la gente no crea en Cristo. Pero ¿sabes? Ese nombre sobre todo nombre. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es un Dios que no tiene ni principio ni fin. Por eso nos puede ofrecer la vida eterna, porque Él es eterno. No hemos creído en cualquier persona. No hemos creído en alguna religión. No hemos creído en algún grupo. Nosotros creemos en Jesús. Nosotros creemos en el nombre, el cual es sobre todo nombre. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es lo que comas o dejes de comer. La Iglesia Católica, cuando viene la Semana Santa, está la gente que tiene miedo de comer carne y cierran las carnicerías y no te venden carne por muchas semanas. Cierran los viernes y no encuentras carne, y luego la Semana Santa, jueves, viernes y sábado, no venden carne porque es pecado. ¿Sí? Pero vemos aquí lo que nos dice la Escritura: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cierren sus ojos, por favor. Pues, amado Padre, gracias te damos, Señor, porque nos dejas ver todas estas cosas, Señor, que a veces no las podemos ver, Señor, con los ojos humanos, Señor, pero pues nos has dejado tu palabra, Señor, que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor, donde podemos ver claramente, Señor, cómo debe de ser un cristiano, Señor. Hace 8 días nos hablabas del amor que debe tener el cristiano. Hoy, Señor, nos enseña, Señor, del gozo, Señor, que debe de haber en el cristiano, Señor. Que aunque las situaciones
se pongan difíciles o contrarias, Señor. Padre, Tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí para consolarnos, para darnos gozo, Señor, para sacarnos adelante, Señor. Tú no nos prometiste que no íbamos a tener problemas, Señor. No nos prometiste que no íbamos a enfermar, pero sí nos prometiste, Señor, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin, Señor, y eso lo has cumplido, Señor. Has estado con nosotros en cada momento, en cada situación, en cada enfermedad, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por ese gozo que Tú nos has dado, Señor. Por ese amor, Señor, que has puesto en nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, que todavía, Señor, aquel que no tiene ese gozo y esa paz, que no tiene el Espíritu Santo, Señor, que no se ha arrepentido, que no ha dejado sus pecados, Señor, ayúdalo, Señor. Ponle el querer como el hacer, Señor. Padre, porque si no naciere de nuevo, de cierto, Señor, no entrará en el reino de los cielos, Señor. Ayúdalo, Señor, aquel que aún no te ha buscado. Ayuda a aquel que pues ha venido a las reuniones, Señor, pero pues solo se ha llevado el conocimiento, solo se ha llevado la letra, Señor. Padre, que pueda llevarse en su corazón al bendito Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias por esta predicación. Gracias por la bendición que nos diste el día de hoy, Señor. Y Señor, Padre, pues te damos gloria, Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Que aunque todo el mundo se oponga, Señor, que aunque muchos quieran borrar tu nombre de la historia, Señor, para nosotros, Señor, Tú eres el Dios vivo, real y verdadero, Señor. Nombre sobre todo nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Gloria sea tu nombre, Señor. Amén, Señor. Pues damos por terminada la reunión y que Dios los bendiga. Y pues medite aquel que no tiene ese gozo, esa paz, ese amor, los frutos del Espíritu, necesita arrepentirse, necesita buscar a Dios para que usted pueda tener todo eso, todas esas bendiciones. Y Dios nos lo muestra, no para que digamos, no, pues yo no soy, para que veamos lo que podemos tener, para que anhelemos eso que no tenemos, pero que lo queremos tener. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos.